a partir de de su contenido molecular, ¿no? ADN o RNA. Entonces hoy vamos a revisar cuatro tecnologías en la última clase. Bien, entonces vamos a empezar con PCR, ¿no? ¿Qué cosa es un PCR? Ustedes saben. Sí, es una tecnología de reacción en cadena polimerasa. ¿Sí? Que es una técnica enzimática. Gracias a las enzimas podemos hacer maravillas en esta tecnología. A lo largo del curso hemos hablado que las enzimas juegan un rol importante en el diagnóstico de la inmunoserología y ahora el diagnóstico molecular. De manera que las enzimas que se utiliza, en este caso la TAC polimerasa, juega un rol importante, ¿no? Donde nosotros vamos a extraer el material genético del que yo quiero investigar, sea un patógeno o sea una proteína, y voy a amplificarlo. Y la amplificación se llama amplicones, gracias a la tecnología de PCR. PCR entonces se basa en amplificar en miles o millones de copias, ¿no? Gracias a un producto, en este caso, gracias al primer, yo puedo hibridar una secuencia o un fragmento especial para poder amplificarlo, ¿ya? Entonces, ese material amplificado se llama amplicones. No es otra cosa que, por ejemplo, para que me entiendan más o menos, a ver, antes para hacer un diagnóstico de tuberculosis, por ejemplo, o hasta ahora, ¿no? Es por BK, ¿cierto? BK significa bacilo de Koch, por baciloscopía, ¿correcto? Y para que tú puedas encontrar una cruz de positivo, significa que existen más de 5.000 bacterias por cada centímetro cúbico de pulmón, si es que es pulmón. Imagínense la cantidad de bacilos que está en su pulmón y puede ser sensible para decir una cruz. Entonces, cuando tú diagnosticas por baciloscopía a un tuberculoso, significa que la enfermedad está bien comprometida. Entonces, nosotros podemos haber diagnosticado de manera muy precoz utilizando la biología molecular, sí. Y yo puedo diagnosticar más o menos con 5 por 10, con 50 bacilos en todo pulmón, puedo diagnosticar que tiene TB. Aún todavía no ha tenido sintomatología, no ha tenido nada de lo que corresponde a la propia semiología del tuberculoso, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque voy a encontrar la poca cantidad de su material genético, lo voy a amplificar en millones y millones de copias y eso lo voy a expresar para decir que sí está diagnosticado. Estas son las tecnologías importantes de que hoy guardan la mayor sensibilidad y especificidad. Y se considera una tecnología confirmatoria, ¿no? Porque estás trabajando con su material genético. Estos no son métodos indirectos, ¿no? Estamos hablando de métodos directos, porque trabaja con su material genético. Para eso tenemos que extraer ADN, RNA, dependiendo de qué cosa quieres investigar. Pasa yo. Bien, claro, es una tecnología que se desarrolló hace mucho tiempo atrás, ¿no? En los años 1980, ¿no? Ciertos estudiosos hicieron a la comunidad científica, dieron sus avances, sus hallazgos, y desde ahí podemos decir que esa tecnología es muy específico, muy sensible y a la vez muy versátil. Entonces, ¿qué entiendo cuando hablo de versatilidad? Versátil significa que es muy robusto, que a todo lado, en todas circunstancias, en diferentes aspectos y contextos, te garantiza que es un resultado fiable, ¿sí? Y obviamente esta especificidad, esta versatilidad del PCR se basa en que un pequeño fragmento del ADN ha sido amplificado. O un material genético de RNA, para que tú puedas demostrar, tienes que convertirle de RNA a un ADN complementario. Y en forma de ADN complementario recién podemos hacer PCR. Siguiente. Entonces, uno de los elementos importantes en PCR es el primer, o cebador. El primer o cebador, ¿qué es? Es un oligonucleótido pequeñito que va unido, hibridado a un ADN, ¿cierto? Tan chiquito que puede ser 8 o 10
bases de longitud o kilobases o pares de bases. Chiquitito. ¿Estamos? Ahora, ¿en qué consiste esto? A ver, siguiente. Perdón. Aquí, ¿cómo elegir los primers? En realidad, el que elige los primers es el tecnólogo. O sea, yo elijo los primers que me conviene. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Qué parte del patógeno o qué elemento quiero yo demostrar? Para eso debo elegir estos primers. De hecho, que tienen que tener una longitud, ¿no? En este caso, de tamaño. Tiene que ser complementarios a la AN, porque es AN complementario. Tiene que complementarse al momento de hibridar. Y tiene que tener gran capacidad de flanquear a esa región amplificada. Miren, ahí está, ¿ven? Utilizamos un primer que vamos a complementar, ¿no? A la hebra, en este caso, pero gracias al uso de la enzima, en este caso, la transcriptasa. Y esto, TAC polimerasa, me va a permitir amplificar. Siguiente. Y de eso necesitamos, por ejemplo, que estos primers que yo estoy eligiendo deben tener ciertas características, por ejemplo, que no deben formar elementos secundarios. Cuando digo elementos secundarios, que no formen orquídeas o dímeros, eso es un contaminante. Trabajar en molecular es muy fino. Ambiente que tenga presión negativa, ambientes que sea con cabina flujo laminar, que tu material de trabajo, tu guantes, no son esos guantes que usamos de usar y botar, ¿no? Son guantes quirúrgicos, pero hay que lavarse con alcohol, porque el talco, que tienen talco, puede contaminar y generar esto, ¿no? Orquídeas, dímeros, entre otros, ¿no? ¿Qué más? Que la temperatura de difusión de los primers deben ser similares. No hay mucha variación. Cuando haces tu PCR, dices, si empiezas con 95 grados, bajas 50, 72. No, esos cambios deben ser cambios equilibrados o controlados. No debe haber mucha diferencia. Por ejemplo, en vez de 95, se va a 100 o baja a 90. Esos cambios también malogran tu PCR, ¿no? Bien, lo más importante es que los primers deben estar unidos al 50% más o menos a la hebra molde. Lo que a mí me interesa hibridar, ¿no? Y bien, debe haber mucha secuencia, una buena compatibilidad de los nucleicos, uno debe ver una cosa por otro, y lo que cuido es que al momento de los primers, todos los elementos que funcionen en PCR sean complementarios. Siguiente, yo. Sí, son específicos. Por ejemplo, tú quieres hacer un primer para el kinetoplasto a ver si me ocurre, del Trypanosoma cruzi. ¿Ya? O quiero un primer para su núcleo, así, de alta especificidad. También yo puedo, por ejemplo, ver secuencias, si yo sospecho una mutación, que ha habido una alteración, un desorden genético, también busco un primer que va orientado a ese hallazgo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Ustedes ya lo saben, denaturar inicialmente, la denaturación propiamente dicho, hibridación, extensión final, ¿no? Vamos, siguiente, ahí está, ¿no? El ADN es así, hay que denaturar, no hay que abrirlo, como alta temperatura. Siguiente, eso hay que abrir completamente para poder manipularlo, ¿cierto? Y eso se hace a 95 grados centígrados, denaturar. A 95 grados centígrados. Siguiente. Luego, a los 50 grados, cambio brusco, de 95 a 50 grados, aquí se hace la hibridación, los primers, ¿no? Voy a hibridar al fragmento, a la parte que me interesa, en este caso del ADN, en la secuencia 3', 5' o 3', 5', 3', ¿no? Siguiente. Para eso, obviamente, necesito los DNTPs, ¿no? Estos son los DNTPs. Siguiente. Bien, entonces, el primer ciclo, ¿cómo va? Si este es mi ADN molde, ¿no? Yo tengo que... ¿qué cosa busco al momento de hacer PCR? Amplificar. Amplificar esos moldes. Siguiente, entonces en uno empiezo con 2 moldes. Siguiente, empiezo en forma logarítmica, ¿no? Siguiente. Empieza a
aumentar la amplificación. Siguiente, ahí está, esos son los ciclos. 94, 95 grados más o menos, empieza a natural. Siguiente, baja a 55 grados o 50 en ese rango, hibridación. Siguiente, 72 grados, amplificación. Y ese es el perfil típico de las temperaturas que se debe cumplir. Cada ciclo. Ahora hay procedimientos que hace 50 ciclos, 40 ciclos, 35 ciclos, 30, dependiendo para qué es. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Siguiente. Miren, primer ciclo empezamos con 2, así. Segundo ciclo va incrementándose logarítmicamente. Tercer ciclo, mucho más. Siguiente, de tal manera, es exponencial. De tal manera que yo puedo llevar en forma exponencial la gran cantidad de copias. Siguiente. Y de esa manera puedo, por ejemplo, en 35 ciclos puedo yo tener una amplificación de 34 billones, ¿no? 359 mil millones, 740 mil copias. Amplificaciones. ¿Cierto? Entonces, ese es el ciclo que realmente me permite el poder del PCR, que yo puedo lograr a multiplicar o amplificar estos moldes, y hablamos de amplificación. Bien, para esto, ¿qué necesito? En mi laboratorio yo puedo trabajar de cualquier espécimen biológico. Puedo extraer ADN de cualquiera. De sangre periférica, orina, esputo, cultivo, sueros, espermatozoide, uña, raspado de piel, de todo. ¿Y en qué va a ser la diferencia? Para cada muestra tiene su kit de extracción. Yo no puedo extraer con el mismo kit de cualquier muestra, no. Para cada muestra tiene su kit de extracción, ¿no? En la mañana hablábamos, por ejemplo, para sangre periférica, es un kit especial, ¿no? Igual, para los cultivos, sueros, etc. Ahora, lo primero que a ti te interesa es extraer ese material genético, ese ADN. Y como ADN que tienes ahí extraído, tienes que guardar porque lo vas a utilizar cuando lo necesitas. Y tú vas a extraer en un volumen pequeño también, 50, 100 microlitros, nada más. Y de ahí vas a usar un microlitro o 1.5 microlitros, nada más. Entonces, nosotros vamos a convertir, por ejemplo, nuestro laboratorio como ADN-teca, ¿no? Vamos a guardar de todo lo que es extraído para cualquier momento, si ese paciente necesita utilizar algún estudio genético para cualquier propósito, ahí tiene su ADN. Y eso lo puedo utilizar para cualquier cosa. ¿Estamos? Bien, este es el equipo, el PCR, el termociclador, perdón. Cuando se descubre el termociclador, se da un vuelco espectacular, ¿no? En la comunidad científica, ¿no? O sea, desde que se descubre el termociclador, en realidad, pues, nosotros en el laboratorio podemos decir que es la máxima expresión que hasta ahora conocemos, ¿no? Más cosas todavía no hay. ¿Qué otras cosas vendrán? Entonces, gracias a este termociclador es lo que estamos explicando, este fenómeno del PCR. Bien, y también el termociclador o la tecnología de PCR no solamente basta en que yo logro amplicones, pero esos amplicones no lo veo. Para yo poder evidenciarlo, utilizo la tecnología de electroforesis. Por eso cuando hablamos de electroforesis hablamos que es una tecnología muy utilizada en biología molecular. Siguiente. Entonces, las aplicaciones, los alcances, para todo. Por ejemplo, aquí hay un caso puntual, ¿no? Este procedimiento para diagnóstico de enfermedad de Chagas, congénita por PCR. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando se sospecha que el bebito está naciendo con un Chagas? ¿Qué necesitamos? Urgente sangre de cordón umbilical. Entonces, de sangre de cordón umbilical hay que agregarle sangre en un tubo falco y todo el procedimiento, ¿no? Un determinante coagulante, hay que extraer ADN, porque es lo que me interesa. Para extraer ADN es toda una tecnología, ¿no? Cada kit tiene su propia metodología. Hay que hervir, hay que añadir cloroformo, hay que agregar, hay que llevar altas revoluciones, 13.000 revoluciones por minuto, 5 minutos, hay que separarlo sobre nadante, hay que agregarle isopropanol, que es alcohol para lisar todos los glóbulos rojos que hay, y finalmente agregamos un eluato en una
en un gel, en un filtro. Y bajo ese luato yo voy a tratar de desprender la cantidad de N. Y esa N que voy a desprender es la que voy a utilizar como muestra extraída de aire, ¿no? O pues será 50 microlitros, 100 microlitros, exagerar. Más tampoco puedo yo darme el lujo de extraer aire. Ahora, ¿de dónde extraigo aire? A ver. El núcleo de la célula. De la nuclear. En este caso de los leucocitos. Siguiente. Vamos. Entonces, ahí está, más o menos así, ¿ven? Los primers, por ejemplo, para Chagas, es TCZ1, TCZ2. Días 1, días 2. Primer para ADN nuclear. El primer para el kinetoplasto, secuencia 121, 120. Son específicos. Entonces, si yo quiero demostrar, tengo que encontrar esta secuencia de estos aminoácidos. A ver, para preparar el premix es una mezcla. ¿Qué cosa mezcla? Una solución tampón, que es un buffer, cloruro de magnesio, que es un reactivo que evita aglomerarse o agregarse, agua estéril y los 120 mililitros de NTP, para poder empezar a hacer toda una premix, una premezcla. Y luego agrego mi mix. ¿Cómo es? 473 de premix de lo que he hecho previo, 27 microlitros de TCZ1, que es el primer, 27 TCZ2, que es el otro primer, y 0.7 de TAC polimerasa, es la enzima que finalmente va a desarrollar este proceso de amplificación. Dice toda esa mezcla, 19 microlitros a cada uno de los tubos, en forma individual. ¿Y debo agregar cuánto? 1 microlitro de ADN, nada más. 1 microlitro. Tanta cosa por 1 microlitro. ¿Sí? Y volumen final, obviamente lo llevo a esto para antes de poner el termociclador. Ahí ven, ahí lo llevo. 20 microlitros, eso es todo. En ese volumen pequeñito está todo tu premix, mix y tu ADN para poder amplificar. Siguiente. Entonces, así es. Ahí está. Entonces, yo voy a programar en mi termociclador. Ese es el termociclador. Voy a programar los ciclos, ¿de acuerdo? ¿Para qué prueba? ¿Para qué propósito estoy investigando? En este caso, 40 ciclos. ¿Ven? Entonces, a 94 grados centígrados, 20 minutos, 57, 10 minutos, 72, 30 minutos, 72, así. Son secuencias que se van a repetir. Finalmente, puede demorar 1 hora y media, 2 horas, todo el proceso de PCR, y lo voy a llevar a un electroforeso. Para eso necesito preparar un gel, ¿no? Ese gel de agarosa, que me permite tener una buena resolución de las proteínas que he amplificado, ¿no? Bueno, siempre trabajo con TAE, que es un buffer, a una concentración de 1X, para correr más o menos a cada uno 4 microlitros de tampón, más 6 microlitros de producto de PCR, es lo que ha amplificado en forma de plicón, y eso lo llevo a la electroforesis. Siguiente, para ver así, ¿ve? Entonces, diagnóstico molecular de Chagas, ahí está. Si este es el patrón, el estándar, pues veo cada paciente que se dio. Siguiente, ahí está. ¿Qué más me permite? Puedo usar también para otro patógeno, Leishmania, por ejemplo. Entonces, mire, en Leishmania, por ejemplo, ¿para qué? Yo puedo ver por biología molecular si es un serotipo Leishmania peruviano, brasilenses, guyanenses, para eso. Entonces, es otra resolución. Ahora, ¿por qué hacemos PCR? Es que es un bebito. No tiene todos los síntomas. Yo quiero descartar si es congénita o no. A eso me sirve. Pero Leishmania o tripanosoma para un adulto, llevar a molecular a veces no justifica, salvo para hacer una diferenciación, una serotipificación. Rostro pues lo puedo ver por serología, por anticuerpos, o lo puedo ver también tal vez por una prueba directa a la extendida del frotis, coloración densa. Pero llegar a esto es la máxima expresión. Es cuando hay dudas, cuando las cosas no están bien claras, entonces hay que ver la biología molecular. Claro, son costosos, ¿no? Son costosos. Pero eso es nuestro alcance, pues como tecnólogos tenemos que llegar a esto. Y ahí no basta, ¿no? Si hay situaciones, por ejemplo, que se sospecha ha habido una mutación, se ha alterado un fragmento, un alelo de un gen
hay que llevar a secuenciamiento, ¿no? O pirosecuenciamiento, ¿no? Siguiente. Bien, esto ya más o menos hemos visto cuando hemos hecho, por ejemplo, Western blot. Esa es la fuente para electroforesis siguiente. Se trabaja perfecto. Las cosas que yo debo elegir. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar electroforesis para biología molecular que electroforesis, por ejemplo, para Western blot o electroforesis para proteinograma o lipidograma. Diferente. Esta es la máxima expresión. O sea, inclusive el agar que voy a elegir es un agar de tamaño molecular especial. Tiene que tener una concentración de matriz de agarosa especial, una conformación de ADN que realmente responda al material genético que tú estás revelando. También hay que aplicar un voltaje especial, es mucho más fino, en un tiempo más corto. Y así, buscamos que verdaderamente esta tecnología tan fina nos haga bien. De hecho, para empezar, vamos a malograr. De hecho, también vamos a tener muchos sesgos, mucha variedad, productos finales, mucha contaminación. Es normal. Y no se depriman cuando ustedes hagan y les haga mal, ¿no? Todos empezamos así. El hecho está que tiene que meter la mano. La única forma que tiene que meter la mano. Si no, no pues, ¿no? O sea, si no, ¿cuándo vamos a hablar de estrés? Pues es normal. De hecho, al inicio es una prueba cara, bueno, se van a incomodar, pero es la única forma. Sí, yo sé hacer, ¿no? Oye, de interno, ¿puedes hacer? Sí, yo sé. Así no sepas hacer. Hazlo. Equivócate, de eso se trata. Y si dices, no, mejor no lo hago. No, y en la próxima lo hago. Ya fuiste. O sea, tu oportunidad se te presenta así. Sí, yo lo hago. Se fregó. Pues. En la próxima ya vas a tener cuidado. ¿Cierto? Le dices eso. Igual, tú tienes ahí un bebito, por ejemplo, un recién nacido prematuro. Tómale la muestra. Y vas a decir, no, ten que tomar la muestra. No sepa de donde sea, tienes que iluminarte y tienes que hacer tu trabajo. Te equivocarás, le harás llorar, lo que sea, renegarás, lo que sea, pero ya has puesto la mano. Ahí está. Eso vale mucho. Eso es valiosísimo. Esa actitud, ese desprendimiento es valiosísimo, ¿ya? Para el tecnólogo en el laboratorio. ¿Ok? Igual. Siguiente. De tal manera, ahí está, ¿eh? Entonces, cuando yo hablo de elegir la matriz de la agarosa, no es cualquiera, ¿eh? De acuerdo a los kilobases de tus secuencias que vas a de AN, también va a significar la cantidad en proporción, ¿no? Proporción, porcentaje de peso-volumen, ¿no? Entonces, ese gel, como vemos ahí, es muy valioso, ¿no? Son unas algas marinas muy finas, y tienes que comprarle para molecular, ¿no? Entonces, de tal manera, mira la cantidad de la eficiencia de separación que puede generarte de acuerdo a la concentración. Es un trabajo muy fino, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos en biología molecular, acuérdense, no es tan tosco como trabajar en biología serológica, ¿no? Es muy fino. Por lo tanto, todas tus cositas son chiquititos, todo es un mundo totalmente diferente al laboratorio convencional. Entonces, cuando van a trabajar aquí, todo es con delicadeza, ¿no? Todo es con bastante cuidado, ¿no? Entonces, te acostumbras, ¿no? De hecho, es un estilo de trabajo también. Y también es un caché, es decir, yo trabajo en la parte molecular, ¿no? O sea, también es un valor, ¿no? Y cualquiera no trabaja en molecular. Por eso yo les aconsejo, jóvenes, ustedes ya vayan metiéndose en lo que es molecular. No sé cuánto enseñan en cada molecular en la currícula, pero ese es el futuro. Todo es molecular. Y si hay, métanse. Si quieren practicar, métanse. Si quieren ir al hospital, cuando yo esté un día así, vayan y hagámoslo. La idea es eso. Y cuando realmente tengan la oportunidad de hacer investigación, publicaciones, hacer trabajos de mayor resolución, van a hacer esto. Ya, siguiente. Entonces, hay que hacerlo. Y por ejemplo, qué bonito. Esa corrida, por ejemplo, espectacular, ¿no? O sea, esa formación de bandas es hermosa, güey. Entonces tú dices, qué hermoso trabajo. Tú mismo te das tu abrazo, tú mismo te das tu beso, dices, qué hermoso lo hice, ¿no? Tú tienes que creerte la que es más que eso, ¿no? O sea, y muchas cosas puedes hacer, ¿no? Entonces, qué satisfacción, ¿no? Porque el proceso es largo, se dan cuenta, es largo. Y el producto final es esto. Interpretar con mucha certeza, con mucha precisión, si está o no está lo que acabas de investigar, ¿cierto? Siguiente.
Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta de PCR? Ya, eso creo que ya más o menos lo sabía. Ahora vamos a hablar de hibridación in situ. Es otra tecnología molecular de mucha importancia. Miren, de bastante uso, por ejemplo, en citogenética. ¿Ya? Cuando hablamos de Southern blots, Northern blots, usamos eso. Siguiente. Bien, ahí está. Entonces vamos a trabajar con secuencias de ADN o ARN. En realidad tienen que ser complementarios. Esta es una de las grandes características preliminares que tengo que seleccionar, ¿no? Acuérdense, básicamente voy a manipular gran parte. Mira, en mi época, cuando yo estudié citogenética, hicimos cariotipos, pues, con autorradiografía, separando, apareando, ¿no? Ahora ya ustedes hacen FISH, me imagino, ¿no? ¿Cómo están haciendo citogenética? ¿Están llevando citogenética? No. Siguiente semestre. Entonces ya deben hacer trabajos con FISH. ¿Sí? Deben trabajar ya a nivel molecular. Tienen que hacer una hibridación. Tienen que hacer Southern blot, Northern blot. Entonces, este sistema tiene gran aplicación, por ejemplo, para la inmunistoquímica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te sirve? Identificar secuencias de los nucleótidos en determinadas enfermedades de origen genético, básicamente. Entonces vemos el FISH abajo. Arriba está apareando, ¿no? Las elecciones, las bandas, ¿no? Entonces las translocaciones, las aberraciones, lo debes identificar. Ahora no, ahora lo haces por FISH, ¿no? Siguiente. Bien, no solamente eso, también yo puedo trabajar, por ejemplo, para investigar patógenos dentro de la bacteriología, dentro de la virología. Puedo trabajar para, obviamente, haciendo los trastornos genéticos y también de alguna otra manera en el cáncer, ¿no? El cáncer es otro mundo, jóvenes. Ahorita ya se abrió el mundo. Todos los hospitales, todos los centros de diagnóstico y tratamiento de cáncer están dando todo el apoyo de lo que significa laboratorio. Yo me imagino, tú trabajas creo que en el IREN, ¿no? Y los laboratorios deben ser A1, porque los institutos, el presupuesto del instituto por ejemplo, el INEN, Instituto de Enfermedades Neoplásicas, ahora IREN, y bueno, hay otros también descentralizados, son institutos que van en paralelo a lo que es gestión, tienen sus propios presupuestos. Y el apoyo es impresionante investigación. ¿Y quién tiene que meter la mano? El tecnólogo, tiene que estar ahí en el laboratorio. ¿Quién tiene que saber todos esos hallazgos? El tecnólogo. Entonces, ahí tienen que estar ustedes jóvenes. Entonces, para demostrar esas mutaciones, esos cambios de inmunoterapia, los cambios del tejido, los cambios epigenéticos, el tratamiento producto por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales generados a partir de sus propios antígenos de cáncer, tantas cosas para hacer, ¿no? Siguiente. Entonces, las aplicaciones son muchas. Yo puedo tranquilamente hablar, por ejemplo, sobre las posibilidades de los trastornos genéticos, ¿no? Utilizando estas tecnologías, ¿no? Entonces, tan pronto puedo decir dos alteraciones que puede tener ese producto, ¿no? A diferentes órganos o sistemas también, ¿no? Entonces, hoy por hoy también hay de mucho apoyo en el cáncer de cuello cervical, ¿no? Está demostrado que gran parte es causado por papilomavirus humano. Entonces, ¿dónde encontramos papilomavirus humano? Entonces, desde un trabajo screening, ¿no? Una citología foliativa, ¿no? Me imagino que llevaron todavía. Sí. Ya. Desde ahí tú ya puedes ver un hallazgo del papilomavirus humano. ¿Sí o no? Entonces, eso ya te da un camino para hacer trabajos moleculares, confirmaciones. Entonces, eso es relevante, ¿no? Otra vez, Epstein-Barr es un virus oncogénico. Son los virus que generan hepatocarcinoma, generan cáncer al cerebro, generan linfoma de Burkitt, linfoma Hodgkin, etc. Es también unos virus oncogénicos de alta relevancia, ¿no? O citomegalovirus. ¿Quién no se ha contagiado citomegalovirus aquí? Les aseguro, el 90% hemos tenido contacto con él. Pero hay situaciones importantes, ¿no? Claro, si hace su serología para citomegalovirus, la mayoría tenemos IgG. De hecho, entonces, pero si tu sistema de respuesta inmune está comprometido, carga viral, por ejemplo, para citomegalovirus es peligrosísimo. Mucho cuidado.
Entonces, por ejemplo, es uno de los causantes de las complicaciones de los pacientes post-trasplantados, ¿no? Sea de riñón, de hígado, citomegalia. Entonces, hay que hacer trabajos en laboratorio que te permitan investigar el hallazgo, el compromiso o la presencia de estos virus. Siguiente. Bien, HER2 es un marcador tumoral por inmunohistoquímica para cáncer de mama. Y este es otro cáncer importante, jóvenes, en las mujeres. ¡Wow! Entonces creo que en el Perú es el segundo, mortal y abundante en las mujeres. Muchos factores, hay muchos factores. Entonces nosotros desde el laboratorio podemos dar alcances, ¿no? De diagnóstico tal vez por serología muy poco. O sea, hacer marcador tumoral por serología muy poco. Lo que sí te sirve, el marcador tumoral por serología o sérica, te sirve para tratamiento. Una vez que el paciente ha sido confirmado por HER2-neo, es el marcador que te va a tipificar con nombre y apellido el compromiso de presencia de cáncer de mama, ¿no? Bien, entonces hay HER2 no amplificado, que lo ves así, y hay un HER2 amplificado que tiene mayor resolución, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un paciente que tiene cáncer. Entonces tiene cáncer y antes por imágenes teníamos que hacer, por ejemplo, un PET scan, ¿no? El PET scan es la unión de la medicina nuclear con la resonancia magnética, ¿no? Une y se ve así imágenes. Lo que nosotros vemos en el laboratorio, así como el marcador tumoral de las células pintadas, en imágenes también se ven cuando quieres ver tejido directamente, ¿no? Y es equivalente, por ejemplo, a estas imágenes que veo por Fish, ¿no? Siguiente. Entonces, esta es otra tecnología, carga viral. Carga viral en el laboratorio de inmunología a cada rato nos van a pedir. ¿A quiénes le piden? Los pacientes que están infectados con virus de hepatitis B, hepatitis C, HIV, citomegalovirus, poliomavirus. Son los más relevantes, los más frecuentes. Entonces, tenemos una población de cero positivos HIV, 380 acá. Bueno, y estoy hablando de salud, ¿eh? En Misa, ¿cuántos habrán? No lo sé. Y de eso, de los que van, y de los que no se notifican, de los que no están, o sea, es endémico esto. ¿Estamos? Entonces a ellos hay que hacerle su carga viral constantemente, frecuentemente. Igual, los que han sido infectados con hepatitis B, hepatitis C, igual hay que hacer su carga viral. El médico necesita saber cuánto de carga viral tiene. ¿Qué significa carga viral? ¿Cuánto de virus tiene circulando en su sangre por centímetro cúbico o por mililitro? ¿Se entiende? Bien, entonces es la cantidad de virus presentes en la circulación. Lo más importante aquí es que extraer el RNA. Yo puedo extraer RNA en forma, así como he extraído ADN, extraigo RNA. Puedo ser manual, semiautomático, automatizado, pero para esto utilizo unas tecnologías importantes, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de Amplicor, de PCR, de transcriptasa reversa, ¿no? Para RNA exclusivamente, o puede ser por la tecnología Brandage, que trabaja con ADN complementario, o ADN ramificado, mediante la tecnología Quantiplex. Y la NASVA, esto es ahorita el gold estándar para carga viral. NASVA, prueba de gold estándar para carga viral, que es secuenciamiento amplificado. Siguiente. Entonces, gracias a esto yo puedo ver con cuánto de carga viral empieza el paciente para su tratamiento y cómo está su progresión de la enfermedad de la infección. Si está aumentando, está controlando, está disminuyendo, pero no desaparece. Yo no puedo decir, jamás puedo decir prueba de carga viral negativo, ¿o sí? No, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca desaparece. El virus va a estar ahí. Lo que sí puedo contestar es no detectado. Entonces, ¿cuál es el rango? 40 copias. Debajo de 40 se dice no detectado. Yo no puedo decir jamás negativo, por si acaso. ¿Ya? Bien, entonces, otra cosa importante es que todo médico necesita saber del momento que inicia, se diagnostica su VIH, como hemos hablado aquella vez, ¿no? Se diagnosticó y la información que te pides con cuánto de carga está empezando su tratamiento, ¿correcto? Y también lo que les expliqué en un momento, creo, ¿no? Para ver la eficacia del tratamiento de targa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si veo que ahí no está siendo eficaz, debo hacer su secuenciamiento para inmunogenotipificación para VIH, para ver mutación o resistencia al tratamiento. Siguiente. Bien, entonces, ahí está, todo el trabajo molecular es así.
chiquitito, es un tubo de pendor, lo que vemos ahí, no llega ni a 20 microlitros, todo el trabajo es así. Entonces vamos a alisar, vamos a precipitar, vamos a agregar controles, vamos a llevar a una secuencia de copias. Siguiente. Ahí está. Primero, cuando yo quiero, por ejemplo, pasar para VIH, para carga viral, extraigo RNA. Luego tengo que convertirlo a ADN complementario para poder hacer la secuencia de PCR. Entonces, hay que utilizar para esto la enzima polimerasa, ¿no? O TAC polimerasa, ¿no? Que en realidad es la actividad de transcriptasa inversa de ADN polimerasa. Se usan primer específico SK431, SK462, esto va a dividir a RN para que puedan tener un patrón, una resolución de acuerdo al control de que estoy estableciendo. Siguiente. Bien, igual, entonces sigue siendo PCR en tiempo real, por si acaso. Este es PCR en tiempo real. El PCR en tiempo real, si se convirtió a ADN complementario, ADN patrón, voy a llevarlo, voy a ver cómo he amplificado, en este caso en forma logarítmica, para poder tener la gran cantidad de pacientes, ¿no? Y voy a compararle a un patrón. Son mis controles que siempre debo colocar en mi corrida. Siguiente. Ahí está. Entonces estos amplicones, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al patrón, lo puedo resolver o puedo expresar. Uno puede ser por electroforesis que hemos explicado, o puede ser por ELISA también. Por ELISA, o puede ser por quimioluminiscencia también. Siguiente. Entonces, eso para la expresión. Ahí está, por ejemplo, por ELISA, ¿no? Ahí está hemos detectado a la molécula o la proteína y voy a expresar por la enzima sustrato. Usted sabe, cuando agrego en ELISA enzima sustrato, en este caso el sustrato es TMB a la enzima que puede ser peroxidasa u otra enzima, va a dar color. Ese producto coloreado es la mezcla de la gran cantidad de los amplicones detectados. Siguiente, y eso lo voy a expresar por densidad óptica, ¿no? De acuerdo a una corrida en ELISA. Yo diré, validaré, casi como hemos aprendido, y de esa manera voy a demostrar la cantidad de producto que me estoy amplificando para carga viral. Siguiente. Bueno, entonces de esto yo puedo reportar, por ejemplo, la carga viral cuando es menor de 50 o menor de 40, depende de la tecnología que tú eliges, dices indetectable o no detectable, ¿no? Entonces, carga baja, carga alta, muy alta, ahí está la cantidad. Eso va a depender de acuerdo a la técnica o de acuerdo al producto que estás utilizando, ¿no? Equivalente. Puedes tú también reportar por logaritmos. O sea, 10 equivale a 1, 100 a 2, a 1000 a 3, 3 por 10 o 4 por 10, etc., ¿no? Entonces, eso es la otra forma de reportar. Siguiente. Entonces hay médicos que se acostumbran por logaritmos, otras no, quieren que lo transforme, si quieren verle en millones como tal, ¿no? Bien, yo puedo hacer carga viral, como vuelvo a repetir, en este caso para hepatitis C, es diferente categoría, ¿no? Se dice que es una carga baja cuando es menor de 2 millones de copias, alta cuando es mayor de 2 millones, así puntual. Otras formas de reportar, por ejemplo, unidades internacionales por mililitro, baja menor de 800.000 o alta mayor de 800.000, ¿no? Si no hay virus, es indetectable. Nunca voy a decir negativo, por si acaso. Siguiente. Ahora viene citometría de flujo. Citometría de flujo. Ya este es el último ya. El Fax Calibur, la tecnología Fax Calibur, fue la tecnología primigenia en el Perú que entró en la primera y ahora sigue robusto. No hay mejor línea que esta del Becton Dickinson, el Fax Calibur, para citometría de flujo. Entonces llegaron unos citómetros así, son muy valiosos, son muy caros también, pero el alcance que tiene el estudio de citometría es muy bueno. Pues. Se estudia a la célula dentro y fuera, tamaño, complejidad y todo. Es impresionante, ¿no? Y de mucha utilidad, por ejemplo, para hemopatía, ¿no? Para ver la hemopatía. Siguiente, vamos. Entonces, ahí está. Entonces, el principio es importante. Dispersión de luz o fluorescencia, ¿no? Importante. Dispersión de luz, tamaño relativo, es el Faber-Scatter. Y la complejidad interna es Eider-Scatter, ¿no? Entonces, el tamaño se mide en forma recta, vertical, y la complejidad en forma oblicua. Ahí está, ¿ves? Y ese hallazgo de la complejidad va a ser tenido, va a ser expresado con biomarcadores. Y esos biomarcadores pueden ser luminiscentes, fluorescentes, rayos láser, fluorocromos. Ya uno sabe, más o menos eliges qué es lo que más te funciona. Y de esa manera, al mismo tiempo,
Los rayos te pueden decir tamaño relativo y complejidad. Y al mismo tiempo te puede medir varias cosas también, dirigido a varios antígenos, varios epítopes, a varias proteínas también. Siguiente. Entonces, esa es la gran ventaja. Normalmente, ¿qué buscamos? Buscamos que estas células, por ejemplo, enfrentamos anticuerpos monoclonales. De hecho, que tienen que ser monoclonales. Y los anticuerpos van dirigidos a las diferentes proteínas que están en la superficie de la célula, ¿cierto? Y ahora es un antígeno-anticuerpo. Si está presente su antígeno, ahí está, complejos formados, y eso va a dar un evento. Puede ser un fluorescente, puede ser dispersión de rayos, puede ser coloración, etc. Entonces, el citómetro va a analizar esos complejos detectados. Siguiente. Vamos. Entonces, ahí está, ¿ven? La luz siguiente que incide el pasaje. Pasa la célula, siguiente, ahí está. El Fowler scatter es recto, tamaño, relativo. Siguiente. El Sanger scatter ve complejidad, oblicuamente. ¿Dónde está? Esos detectores yo puedo utilizar fluorocromos, por ejemplo. Isotiocianato fluoresceína, verde manzano. O ficoeritrina, rojo. O aloficocianina, no sé, fucsia, algo así. ¿Sí? Entonces, de esos colores yo puedo ver e interpretar. Siguiente. Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es fenómeno físico. Es a una determinada longitud de onda, la luz excita, va a producir fluorescencia, si hemos revisado en algún momento. Hay una cantidad de luz que incide, va a excitarse determinada y va a formar un complejos gracias a la presencia de fluorocromo, y esos eventos van a ser medidos mediante tus cambios físicos. Siguiente. Bien. Entonces, el citómetro de flujo te va a lanzar así informaciones que pueden estar de la forma como estamos viendo, poblaciones celulares, por diferentes colores. Y vas tú analizando, ¿no? De acuerdo al tamaño, de acuerdo a la dispersión, al lugar del escategrama, vas diciendo qué población o cuánta población está presente, está ausente, poca cantidad, mucha cantidad, escasa cantidad, etc., ¿no? De tal manera, yo puedo elegir varios fluorocromos también, ¿no? Siguiente. Bien, entonces el citómetro de flujo, sí, pues, necesita tres sistemas importantes. Uno, el sistema fluido, y otro, el sistema óptico y el sistema electrónico, ¿no? El sistema fluido para ver todo, la distribución, la disolución, poner en las condiciones óptimas para el recuento, porque son por diferentes cámaras. El sistema óptico que genera detectar las señales, ¿no? Por la luz emitida. El electrónico que transforma la información a un fotodetector, a una fotoseñal, y lo va a transformar a gráficas o a la cantidad de eventos producidos, ¿no? Gracias a una computadora, gracias a un circuito, a un sistema de análisis de datos. Siguiente. Entonces, toda esta información son valiosísimas. Entonces, FACSCalibur te va a, determinar gran cantidad de información. ¿Ve? Siguiente. Entonces, gracias a este producto de rayos láser que empieza siguiente, a analizar una célula y va generando todo una secuencia de eventos, ¿no? Entonces, tú vas analizando de acuerdo a la población, de acuerdo a la dispersión y de acuerdo también a los colores, ¿no? Siguiente. Entonces, de tal manera que el sistema electrónico traduce en cifras. Fowler scatter para uno, 50, 100, 80, 90, así, ¿no? Entonces va traduciendo en datos de la imagen que tú ves. Tienes dos cosas, ¿no? Tienes datos en cantidad detectadas y tienes sin imagen para ver esta cantidad. Y también tienes ver la cantidad del evento de acuerdo a un voltaje también producido. Siguiente, porque eso va a depender de las pulsaciones que han sido tenidas. ¿Ya? Miren, esta es la forma como nosotros vemos normalmente un analizador hematológico, ¿no? ¿Ya? Entonces, siguiente, de acuerdo a la dispersión, vemos, siguiente. ¿Qué nos puede decir la citometría de flujo? Muchas cosas, mucho de acuerdo a la cantidad de la perla, ¿no? Su tamaño relativo. ¿Qué más? Su granularidad, complejidad interna que hay de Sanger scatter. ¿Qué más? La intensidad de fluorescencia que puede ver, la intensidad relativa, la cantidad de las células que han sido dispersadas por fluorocromos que han sido identificados también. Siguiente. Vamos, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí está. Miren, ahí está. La célula analizada en su amplio espectro, complejidad y tamaño. De tal manera, ahí está. Yo empiezo a trabajar. Entonces, vemos en la parte derecha las imágenes cómo una luz puede permitir detectar las fotoseñales. Siguiente.
Ahí está. ¿Okay? Por ejemplo, quiero ver CD34. ¿Quién es CD34 positivo? ¿Qué celular? Decimadura. ¿Cómo se llama? No, antes de eso. CD34 son los progenitores hematopoyéticos. La célula troncal, la célula, antes. Claro, unidad formada antes. ¿Qué es? La célula troncal. Claro, el pluripotente. Se llama célula stem cell. Ese CD34 positivo. Si por ejemplo tú quieres extraer esa célula para hacer terapia celular, para hacer trasplante de médula ósea, tienes que extraer CD34 positivos. Si son CD34 positivos, sí te asegura que son los progenitores hematopoyéticos. ¿Correcto? Siguiente. Ahí está. De tal manera. Famoso gating. Entonces, gating. O sea, trabajar mediante un juego, aparear, claro, clasificar, así como hacer haplotipos igualito. Empieces por tamaño, por complejidad, por distribución. Entonces tú alucinas. Ahí juegas ¿no? Juegas viendo, clasificando, viendo. Por ejemplo, para hacer en la sangre, neutrófilos son aquellos, los menos pesados, por lo tanto, al tener poca complejidad se van a la parte superior, ¿no? Los monocitos son de pesos intermedios, densidad intermedio. Los más pesados que quedan en la parte inferior son los linfocitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese comportamiento es de un evento celular de los leucocitos de la sangre, ¿no? Siguiente. Bien, de otra forma está, por ejemplo, los neutrófilos como son, los monocitos como son y cómo se distribuyen de acuerdo a esa dispersión de células, esa imagen, ¿no? Siguiente, esa citometría personal total. Ya, ahora el procedimiento citometría es sencillo, en realidad. Tomas la muestra, como vemos ahí, con EDTA o heparina. Si es heparina tiene que ser en el día. Si es EDTA puedes guardar hasta el día siguiente, porque acuérdense, estamos trabajando lo que es morfología, complejidad, contenido de las células, ¿no? Entonces vamos a seleccionar nuestros anticuerpos de tipo monoclonales. Entonces esos anticuerpos van dirigidos a algo específico, ¿no? CD34, CD38, CD4, CD8, etc. ¿no? Siguiente. Entonces vemos ahí, hay que adicionar, hay que hacer una mezcla del anticuerpo monoclonal con la muestra, hay que hacer un vortex, mezclarlo. Siguiente. Luego hay que hacer una mezcla a mayor velocidad por el sistema vortex. Hay que adicionar, por ejemplo, algunas soluciones que son lisantes para que no perjudique. Por ejemplo, si voy a hacer leucocitos a los glóbulos rojos, hay que lisarlo para que no me interfiera ni me estorbe, ¿no? Al momento de hacer el estudio, ¿no? Siguiente. Entonces, ya luego voy a centrifugar, hay que llevarle con un diluyente especial que es C-Flush, o células para algún proceso de lavado. Ya está listo. Siguiente. Y vamos a agregarle ese flix, que es otra solución importante, para llevar directamente al citómetro. Siguiente. Entonces, de tal manera, te llamando el director de escuela, de tal manera que esto se ve, pues este gating se ve diferente al pelo, ¿no? Un ratito. Siguiente. Te llega con tu contraseña. Ya no hay profe, ya no hay PPT. Sí, profesor, sí hay. Te llega un enlace y te dan tu correo y tu contraseña. En tu correo pon Invicta y te aparece. Ya ves si lo Siguiente. Ya acabó, ¿no? Ya, listo, terminamos, ¿ya? A ver, ahora. Sí, pues. La verdad que esa plataforma para mí es nuevo, no sabía. ¿Sí tiene? ¿Pero usted se respondió todavía? Ahí ha llegado para hacer. Se ha llegado uno a uno para todos.